Bueno, como usted sabe, muchos de los temas que hemos discutido este año han sido en torno al papel del gobierno del presidente López Obrador con los organismos autónomos del Estado, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI, el Instituto Nacional Electoral, en fin. Y quisimos hacer una mesa de debate con dos senadores, uno del gobierno y uno de la oposición, para hablar precisamente de este tema. Se encuentra con nosotros Kenia López Rabadán, quien es senadora del Partido Acción Nacional. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Gracias por la invitación. Buenas noches. Feliz año a todos. Y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Morena. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por el espacio. A ver, déjame empezar contigo, Kenia. ¿Tú crees que sí hay un intento por parte del gobierno de capturar a los organismos autónomos del Estado? Bueno, en realidad no hay un intento. Hay hechos probados de que lo que busca este gobierno, desafortunadamente, es que los organismos constitucionales autónomos estén mermados. Y la prueba más clara de esto que estoy diciendo es la CNDH. Es increíble lo que se vivió en el Senado de la República el año pasado. Es un detrimento a las instituciones, a la autonomía, al Senado de la República, en un proceso absolutamente desaseado. Se vio pues claramente cómo ni siquiera tuvieron los votos para que hoy quien está al frente de la CNDH pudiera estar. Es más, mira, ya no los votos, sino ni siquiera cuenta con los requisitos legales, porque además la señora le mintió al Senado de la República y a los senadores. En estricto sentido le mintió a México. Esa es una Estás hablando de Rosario Piedra. Estoy hablando de quien hoy está al frente de la CNDH, que es la señora Piedra, y quien además, desafortunadamente, pues todos esperábamos que tuviera altura de miras para decir, oye, pues efectivamente el proceso ha sido desaseado, renuncio a este cargo, hagámoslo bien, y si ella iba a ganar la elección, que la ganara. Cuando el presidente de la República delinea quién sería desde su perspectiva él o la titular de la CNDH, pues la describe. Y es increíble cómo pues un organismo autónomo deja de serlo porque... Ahora, ganaron los votos, tienen los votos en el Congreso. Bueno, en el caso de la CNDH no queda claro. No queda claro, por supuesto. Vamos a decir, ¿tienen los votos para ellos tener la mayoría para poner a estos personajes al frente de los organismos autónomos? Pues esa es la democracia, Kenia. Perdóname, pero yo te diría, la democracia es que la gente vote por un partido político o por varios y que estos elijan en función de las reglas que nosotros mismos como Estado nos hemos dado, que es que autonomía. Los organismos constitucionalmente autónomos, por su nombre están descritos, digamos, Leo, y es que sean autónomos. Es increíble que haya iniciativas que hoy, por ejemplo, en términos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, busquen no solamente cambiarle el nombre, porque me parece que eso sería lo de menos, digamos, ¿no? Sí. Lo demás es que busquen mermarle facultades o inclusive desaparecer las comisiones estatales de derechos humanos. ¿En qué cabeza cabe de verdad pensar que estos logros que se han tenido ahora vayan en retroceso? Los derechos humanos deben ser progresivos. Esto es, si hoy tienes 2, mañana requieres 3 y 4, no a la inversa. Es algo que este gobierno, nada más, honestamente, yo soy de la Ciudad de México, lo viví como jefe de gobierno. O sea, al presidente de la República no le gustan los organismos autónomos, no le gustaron cuando fue jefe de gobierno. En eso ha sido muy transparente. Ha sido desafortunadamente congruente. Bueno, pues acuérdate cómo vetó la ley de transparencia para que el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México no existiera en una lógica que es la misma de ahora, por cierto. Sí. Y es burocracia, es mucho dinero y entonces mejor que no haya transparencia. Óscar Eduardo. ¿Hay un intento de captura de los organismos autónomos del Estado? Bueno, ha sido muy claro el presidente Andrés Manuel respecto a su punto de vista. Hay constitucionalistas que hablan al respecto, que quitarle facultades al Poder Ejecutivo o a los poderes de la Unión para generar órganos autónomos constitucionales, se habla propiamente de un Estado que no ha cumplido satisfactoriamente las necesidades de la sociedad. Entonces, en esta etapa, que son de cambios, y no hablo de cambio de régimen, sino cambio de modelo económico, cambio en el tema de democracia representativa a una democracia participativa, pues estamos generando nuevas coyunturas políticas. Creo firmemente que los órganos autónomos constitucionales deben de prevalecer, pero no podemos seguir llevando y quitándole tantas facultades a los poderes constituidos porque ha existido una falta
de confianza en la sociedad. Pero hay que regresarles esas atribuciones al Ejecutivo, digamos. No, definitivamente no. Habrán órganos en los que definitivamente en el tema electoral, por citar alguno de ellos, el Banco de México, son organismos constitucionales que deben prevalecer para fijar una independencia, porque hay que diferenciar entre órgano y organismo constitucional. El órgano definitivamente es un órgano que recibe, está en la coordinación, no en la subordinación. Entonces lo que pretendemos es fortalecer el Estado mexicano, pero no generando mayores órganos constitucionales que únicamente van limitándole pero la actuación del existentes, yo Estado. te preguntaría, senador, los existentes, ¿hay un intento de captura por parte del gobierno de estos organismos que ya existen en la Constitución? No, definitivamente no. ¿No lo ves así? No existe. No lo existe porque hay un respeto pleno en las decisiones que tomamos en el legislativo, en la parte que le corresponde al Senado, que por cierto se construyen mayorías calificadas necesariamente, lo que no pasa en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, esto nos va a permitir ir hacia una designación en los órganos constitucionales que cada vez se cabildeen, podamos llegar a acuerdos importantes que prevalezcan el acuerdo político y no ¿Qué necesariamente pasó la en ese caso, confrontación. en lo que dice Kenia de la elección de la CNDH, una votación turbia, por decirlo menos, 2 votos faltantes, etcétera? No voy a repetir todo lo que ocurrió. Claro. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó en lo de la CNDH? Evidentemente la oposición juega un papel de oponerse a todo lo que se haga. Claro, bueno, pues eso. Bueno, no Empezaron todo. con la parte de que el coordinador Monreal había emitido Eso nadie lo dijo. un doble voto. No, bueno, eso se nadie de los comentó. senadores. Después que hubieron votos que no se contabilizaron. Y aquí es muy claro, algo que no se pudo explicar o no supieron explicar quienes en su momento tuvieron la oportunidad del debate. Una hoja en blanco es una hoja en blanco. O sea, no manifiesta una voluntad jurídica. ¿Es una abstención? No, es una hoja en blanco. Pero entonces, ¿qué es? El voto es una manifestación. A ver, jurídica. ¿se vota a Y esa favor, en contra manifestación- o en abstención? No hay más de 3. Una hoja a favor, en contra o en blanco abstención. no ¿Qué es una manifiesta hoja en nada. blanco? Había una hoja en blanco, normal como esta, que no tenía En nada. estricto sentido debería ser una Entonces, abstención. Eso no se pudo explicar. Y por ende qué es un tiene que voto. haber? Que, por cierto, en el tema de Rosario, Kenia, tú estuviste de acuerdo hasta en la idoneidad. Porque lo mintió, votaste a favor. Eduardo, porque Entonces, mintió, porque cuando se en su llevó la currículum votación, mintió. se La señora sacó nunca dijo que conforme era a dirigente la de segunda. Ya no llegamos a la tercera, porque evidentemente teníamos riesgos, la verdad, de no alcanzar la mayoría calificada, y para nosotros, dentro de Morena, era ya una decisión tomada ir con Rosario Piedra. Y para no alcanzar la mayoría calificada, prefirieron violar la Constitución. No se violó, no se violó. violó la Constitución, Tan no se, las dos no se terceras violó, partes. no se violó, El Kenia, mismo tan no se presidente violó de la Jucopo que dijo tú firmaste, que había tú 2 firmaste. votos de Aquí más. tengo tu firma de idoneidad. No estoy Porque diciendo mintió, mentiras. Eduardo. Yo no ¿En estoy qué mintió, mintiendo. Rosa? Es Yo no que, estoy mira, mintiendo. justo para ese dictamen, me Incluso encantaría que... los de ese Morena- A ver, nada más hay que Hay- explicarle a la gente. El exacto, dictamen en es de la contra. comisión. Ese dictamen es de 2 comisiones, Sí. de la Comisión de Justicia Sí. y de la Comisión de Derechos Humanos, Correcto. que se dictaminaron en conjunto. Tú eres parte de la Yo de soy Derechos. presidenta de la Así es, Comisión de Derechos Humanos. Así es. La señora envía a todos, no a los senadores de la oposición, a todos los senadores, incluyendo a los de su partido en el que milita, y eso no es ilegal, por cierto, Sí. que milite, pero sí en el que es dirigente. Ella manda su currículum y se le olvida poner lo que por supuesto contraviene la ley, y es que es dirigente de Morena. No lo dice en su currículum, que es impresionante. Bueno, mira, yo llevo 22 años haciendo política, nunca lo había visto. En su currículum no lo dice y no ¿Y lo ustedes dice. no investigaron? No, Leo, perdóname, pero estamos hablando de la presencia de la CNDH. Es más, nosotros hicimos comparecencias personales, digamos, con todos. Ahí había senadores de todos los grupos parlamentarios y el senador independiente. Nunca, cuando se le preguntó a pregunta expresa de si tenía alguna relación con partido político, dijo que no. Es increíble que haya pasado eso. Ahora, yo entiendo que tienen los votos y yo entiendo que 30 millones de mexicanos votaron por esta administración. Por cierto, 60 millones de mexicanos no votaron por esta administración, digamos, nada más para entendernos. Es obvio que pueden hacer muchísimas cosas, pero tratar de secuestrar o tratar de aminorar la autonomía de los organismos en México es algo de verdad que no podemos permitir. Estamos viviendo, a ver, ¿quiénes son? Banjico, INE, CNDH, INEGI, COFESE, IFT, Coneval, INAI,
la Fiscalía misma que es autónoma, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de un andamiaje legal que los mexicanos nos hemos dado. Pero aquí lo que dice Óscar Eduardo es que no hay una intención, si te interpreto bien, por parte de Morena y del gobierno de López Obrador de capturar a esos organismos. No, bueno, es lo que estás diciendo, ¿no, senador? Si existiera, Leo, si existiera esa posibilidad, Sí. que desde mi punto de vista, yo soy un mexicano convencido que debemos respetar la Constitución. No Sí. nos alcanza la mayoría calificada porque simple y sencillamente la oposición no nos acompañaría. Suponiendo que quisiéramos hacer una reforma política electoral En el Senado, para ¿no? tener un ejemplo, Sí. o para tener el Banco de México, cualquier Sí. órgano constitucional, no nos alcanza. Afortunadamente, el único contrapeso que tiene este país es el Senado. No existe en otra parte. Y en el Senado, el PAN tiene una clara dirección de no acompañar en aquellos temas que considere que afectan a la A democracia ver, en México. ese me parece que es un argumento interesante, Kenia, que es, efectivamente hay una minoría en el Congreso, en la Cámara de Senadores, que no te lleva a que Morena y sus aliados Tenga tengan el dos 2/3 terceras partes, claro. que la mayoría de estos nombramientos son por 2/3 partes. Sí, ¿no? claro. La Corte, Exacto, la CNDH. exacto. Entonces, lo que está diciendo el senador es, pues a nosotros no nos alcanza, entonces, ¿por qué están tan preocupados de que vayan a capturar a los organismos autónomos? A ver, es que son dos escenarios. Sí. Un escenario en donde, por supuesto, se pueden llegar a acuerdos políticos suficientes, porque además habrá buenos perfiles, ¿no? No, claro, lo desde hemos vivido, luego. por En el ejemplo, Banco de México, por ejemplo, me parece que los nombramientos fueron impecables. en ¿no? el Banco de México, Sí. en la Corte, en fin, hay varios sí, nombramientos claro. en donde sí podemos construir y lo hemos hecho. Claro, porque somos una oposición responsable y porque nosotros sabemos Sí. que el gobierno inclusive tiene la posibilidad de definir sus políticas públicas mismas que, por cierto, pues tienen un arraigo a través de las leyes. Eso nosotros no lo discutimos, Leo. Lo que nosotros decimos es, cuando no tienen las 2/3 partes, no las tienen, no se roben los votos, digamos, ¿no? Que fue lo de la Que fue lo de CNDH. Pero entonces, Y habrá lo que otros pasó temas. con la CNDH es digamos, es suficiente para decir que sí están tratando de capturar los órganos autónomos. Perdóname, pero eso es uno desde mi perspectiva, estoy, digamos, como presidenta de la Comisión Sí. de Derechos Humanos, como humanista, soy panista desde hace 20 años. Claro que la CNDH es un logro que La hemos CNDH. tenido. La CNDH Yo hemos tenido incluiría, a ver, como mexicano. A ver, déjenme pasar a otro caso que fue muy controversial, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí, claro. A ver, ahí tú crees que A ver, hubo un intento de captura o... yo te voy a decir, el Oye, tema por de fondo, y lo digo, Eduardo sabe, me parece que es un buen abogado, es un gran abogado, pero sabe que lo que nosotros necesitamos, y no la oposición, los mexicanos, es que haya buenos perfiles. Leo, no importa, a ver, es muy difícil que tengas a alguien puro, ¿no? Cero ideologizado, cero Sí, politizado, eso- cero partidizado. Eso es una utopía. Pero es una utopía. Pero sí lo que necesita son buenos perfiles. Perfiles que le permitan al mexicano y a la mexicana del partido político que sea. Es más, los que no tienen partido, que por cierto son la mayoría, ¿no? Ahora que acabamos de ver cómo salieron los padrones de los partidos. Sí. Morena decía que tenía 3 millones y ahora resulta que nada más tiene 300,000 afiliados. El PAN anda por los mismos números. O sea, al final, los mexicanos no son militantes de partidos no. políticos. La mayoría son ciudadanos. Pero pueden simpatizar con una visión. Claro, ¿no? Otra. pero todos, inclusive los que no simpatizan con los partidos, lo que esperan es que haya una autoridad que sea autónoma y que tenga un perfil suficiente para darle respuesta a todas las necesidades que, con todo respeto, en muchas ocasiones los perfiles que se mandan, pues simple y sencillamente son de un nivel insuficiente. Como en el caso, dirías, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y como varios o más. ASEA. Y varios más. A ver, claro. ¿qué contestas a La eso? CREA hay varios Eduardo? más. Bueno, para construir las mayorías es importante hacer política, es importante hacer consenso. Nosotros estamos apostándole como grupo mayoritario dentro del Senado a hacer los acuerdos. Todos en su inmensa mayoría han salido con una decisión más o menos cabildeada. Ujú. Lo que resta de aquí en adelante es continuar en esa dinámica. Y lo digo abiertamente. No vamos a atentar contra la democracia de nuestro país. No vamos a atentar contra los órganos constitucionales. Hemos avanzado. México ha avanzado mucho. Seguramente algunos hay que revisarlos. Algunos porque son temas que debe traer el Estado mexicano y particularmente el Poder Ejecutivo, como el tema del INEGI, que se llevó a cabo a ser un órgano constitucional
para poder hacer las estadísticas y la información. Y desde mi punto de vista, considero que esa función es propiamente del Poder Ejecutivo. O sea, ¿el INEGI debería de perder su autonomía? Como estaba anteriormente, estaba dentro de la estructura del Poder. Era parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, si no me equivoco. Sí. Y luego le dieron autonomía con la idea de que los números que generan tuvieran credibilidad, digamos. Sí, pero ¿no? es que hemos llegado a eso. Hemos llegado a una situación donde generemos órganos constitucionales para darle credibilidad. porque el Poder Ejecutivo no tiene confianza. Entonces, en tu postura, y no sé si la compartan los de Morena, es regresar el INEGI al Poder Ejecutivo. No, estoy hablando sobre un tema en particular. Sí, por eso, pero... En los que ya ha avanzado y que están en este momento, debe estar el INE, el Banco de México, el IFETEL, que son importantes. Sí. Para el buen funcionamiento y la transparencia. Desde luego, pero el INEGI, regreso al tema del INEGI. El tema del INEGI, consideramos nosotros que pudiera establecerse dentro del Poder Ejecutivo porque se volvió otra vez un órgano constitucional porque las estadísticas no cuadran. Pero te das cuenta que muchos inversionistas, sobre todo extranjeros, tienen credibilidad en México porque el INEGI ha construido esa credibilidad. No sé cómo lo tomarían. O sea, sí hay el riesgo de que pierda la credibilidad al regresar, digamos, a la égida del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. ¿No? ¿Estás de acuerdo que pueda haber eso? Sí. A ver, un último comentario antes de irnos a pausa. ¡Qué miedo! Perdóname, pero es el PRI de los 80s. Perdón, pero es increíble. O sea, dijeron que iban a cambiar las cosas para mejorarlas. Con este tipo de soluciones es pensar... Fíjate, o sea, ¿tú no estás de acuerdo que el INEGI regrese? A ver, déjame decirte, es como pensar que la CNDH deje de ser autónoma y regrese al gobierno, regrese a gobernación. Es una... Perdón. Pero no estamos hablando de la CNDH. El INEGI en particular. El INEGI, la lógica del INEGI es, si tú tomas decisiones autónomas, puedes entonces definir políticas públicas y presupuesto en función de números fríos, no politizados, no partidizados, no que beneficien a un gobierno. Esa es la magia del INEGI, digamos, ese es el poder que el INEGI tiene. Pensar que lo vas a regresar al gobierno, entonces es que vuelve a ser juez y parte de la misma cosa y regresamos a los 80. Ahora, que sí hay que decir que el sexenio pasado hubo toda una polémica porque el gobierno de Peña Nieto puso a una persona muy cercana a ellos en su comité directivo o técnico, ¿no? Lo tengo clarísimo, pero iba a ser mejor. O sea, la propuesta que dio este gobierno es que van a mejorar. Si las cosas están mal, iban a ser mejor. No, si las cosas están mal, van a empeorarlas. Por supuesto que la lógica de la independencia, de la autonomía de gestión, de la autonomía presupuestaria, te empodera a las instituciones o a los organismos y entonces permite a los ciudadanos tener mucho mejores oficinas. En estricto sentido es lo que buscaríamos mejores instituciones. Es aspirar digamos, al primer mundo en términos de derechos y no en un tema regresivo. Bueno, déjenme hacer una pausa y seguimos con este tema muy interesante de qué hacer con los organismos autónomos en esta etapa de la Cuarta Transformación. Regresamos con los senadores Kenia López Rabadán y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar en un momento más. Bueno, estamos teniendo un debate muy interesante con Kenia López Rabadán, senadora del PAN, y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar de Morena, senador también de Morena, sobre el papel de los organismos autónomos en este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Óscar Eduardo, quiero preguntarte sobre una cosa que ha salido mucho en esta mesa de debate, que es el tema electoral, y en particular el Instituto Nacional Electoral. Este año se van 4 consejeros de 11 y se renuevan esos 4. Ustedes, por cierto, no tienen nada que ver en esto, nada más la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen los suficientes votos para poner a los candidatos que les convenza. Pero sí hay iniciativas de ley que tendrían que pasar por la Cámara de Senadores, incluso porque implica reforma constitucional, que muchos interpretan como un golpe a la autonomía del INE. Por ejemplo, el acortar el periodo del presidente del INE para hacerlo rotativo cada 3 años. Nos interesa mucho saber su visión de ustedes dos sobre el tema del Instituto Nacional Electoral. Evidentemente la Cámara de Diputados nombrará, les alcanza la mayoría calificada para nombrar las propuestas que van a sustituir a estos consejeros ciudadanos.
La presidencia ha sido una iniciativa que ha emergido de la Cámara de Diputados. Correcto, correcto. Porque ha mantenido el presidente del INE, desde mi punto de vista, una postura de dignidad y de respeto frente al poder público, y esa es su función. Sí, sí, claro. No hacerlo sería un crimen. Sí. Sin embargo, es importante señalar que reducir la parte de la presidencia le daría oportunidad a más consejeros de poder participar en ese encargo. Uh-huh. De lo contrario, estaríamos hablando de una presidencia muy larga, por cierto, que no pasa en la Corte, que no pasa en el Senado, que no pasa en la Cámara de Diputados. Esa era la idea, ¿no? De una presidencia larga para que no coincidiera con un sexenio, ¿no? Ahora los tiempos, estamos emigrando de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el INE, por cierto, juega un papel muy importante. Sí, debería. Entonces, en ello, considero que es un tema no de decisión. ¿Tú estás de acuerdo? No. Yo quisiera hacer un parlamento abierto y escuchar las voces, que es lo más correcto en una reforma constitucional tan importante que, por cierto, en el Senado se nos va a entrampar. Sí. No va a ser un tema fácil, porque, ¿por qué la presidencia de 3 años y por qué la presidencia de 7 años? Habría que preguntarle a la ciudadanía. ¿No? Son 9 años. Son 9 años. Sí. Exacto. Habría que preguntarle a la ciudadanía, los académicos, a los investigadores, y darnos la oportunidad a los legisladores de construir una reforma importante en el beneficio de México. O sea, tu postura es vamos a debatir. Vamos a debatirlo y vamos a escuchar a la sociedad. Correcto. Kenia, bueno, el INE. Totalmente de acuerdo. Hagamos un parlamento abierto. Nada más que hagamos un parlamento abierto y sí escuchen a los especialistas, porque ¿qué pasó en la Guardia Nacional? En la Guardia Nacional van los especialistas a la Cámara de Diputados, no les hacen caso. ¿Sabes por qué no les hacen caso? No, pero sí quedó como civil. En el Senado. Sí. ¿Por qué no les hicieron caso en la Cámara de Diputados y sí les hicieron caso en mayoría? Exactamente. Entonces es una burla que en la Cámara de Diputados abran a parlamento abierto. Ustedes, esa minoría en el Senado, es en realidad el único contrapeso. Es el último. Sí, el último contrapeso. Es el último muro de contención para una cantidad de barbaridades impresionante. Pero yo la verdad es que sí le tomo la palabra a Eduardo. Hagamos un parlamento abierto. Para lo del INE. Para lo del INE. Pero pidámosle a los diputados federales que no hagan lo que le hicieron a los especialistas cuando fueron a hablar de la Guardia Nacional, que los escucharon durante varios días, estuvieron extraordinariamente las fotos, pero a la hora de votar aplicaron su mayoría e hicieron lo que, digamos, estaba ordenando. Pero nosotros les corregimos la plana. Yo sé, pero en la Cámara de Diputados no, y en estricto sentido valdría la pena que los diputados, la verdad... ¿Cómo ves la elección de los nuevos consejeros? A ver, ustedes no entran, pero... de terror, perdóname, son 4, son 11, ¿no? Digamos, el consejo... Sí, subieron de 9 a 11 y ahora... Exacto, se integra por 11. De estos 11, 4 van a ser, digamos, sustituidos en este año. Estamos hablando de un año electoral absolutamente importante porque inicia el proceso electoral de 2021, ¿no? Primero que nada. Segundo, es un año en el que al INE le recortaron 1,000 millones de pesos del proyecto de presupuesto de egresos al proyecto aprobado, 1,000 millones de pesos. Esto es, ya no digas tú, les aumentaron, los dejaron tablas, empezando, por supuesto, con un año de proceso electoral. Tercero, es increíble que Morena, Eduardo, esté tratando de minar al instituto electoral que les dio el gane. Entonces ahí sí ya es, pues, ¿qué más quieren? Pues a ver, el INE reconoció el triunfo del PRI, reconoció el triunfo del PAN, reconoció el triunfo de Morena, y de cualquier manera lo quieren minar. A mí me parecería absolutamente preocupante. Estas 4 definiciones de personas que van a cambiarse en este año, si son ideológicamente subordinadas al presidente de la República, va a ser una vergüenza. Primero, estamos hablando de un organismo autónomo. Segundo, estamos hablando de quien, digamos, formaliza la democracia en este país. Y tercero, y con esto concluyo, estarán dando una muestra clara de autoritarismo. Yo espero de verdad que sean suficientemente conscientes de que eso no se puede permitir. Y sí, abramos un parlamento abierto, por supuesto. Para las reformas. Para la reforma. Las reformas legales. Porque una cosa es los consejeros, que son los diputados. 4, claro. Y otra es que quieran minar a la presidencia misma, que eso es todo. Imagínate, esta lógica. Porque además a mí me impresiona esta
a veces hay senadores o diputados, lo hemos vivido, ¿no? Yo no sé si se van por la libre o si la libre es una dirección clara para dárselo al diputado 125, quién sabe quién sea, digamos, ¿no? Para que parezca que no es una línea de la presidencia o del partido oficial. Pero hay unas propuestas de veras de miedo, de terror. A ver, Oscar Eduardo, ¿estarías dispuesto a que también hubiera parlamento abierto en el caso del INEGI? Que también... Es que tomamos algo de referente, Leo. Para los nombramientos del INEGI es por mayoría simple. No por eso, pero para la reforma que pretenden hacer de regresarle al Ejecutivo. Es como se convierte como una simulación. ¿Qué? O sea, el tema... los nombramientos que se dan vienen de parte del partido mayoritario. Es correcto. Entonces, cuando hacemos un nombramiento de los miembros del INEGI, que son ciudadanos muy honorables, todos los que están dentro, no estoy refiriéndome a personas, sino a la institución, es una mayoría simple. Sí. Entonces, había temas que revisarse. Hay temas en los que se fue demasiado, incluso el mismo Ugal le dijo, a ver, estamos generando una serie de órganos constitucionales que nos está llevando a una desconfianza en el tejido social. Bueno, porque es que la burra no era arisca, ¿no? Sí, lo entiendo, o sea, pero verdad, hay temas donde incluso son necesarios. Morena o en su caso el PRD. Y es hablar del INEGI, es quizá en este momento discutir el mismo tema del Coneval, que no se necesitan mayorías calificadas. Sí. Es decir, habría que ponerle un poquito de conciencia y sobre todo de estudio constitucional. Ahora, ¿qué dices cuando muchos opinan que esta revisión a los organismos autónomos tiene, digamos, una intención autoritaria, más que democrática? Autoritaria en el sentido de recuperar para el Poder Ejecutivo esas instituciones que hoy son autónomas. ¿Qué les contestas, Oscar? Yo creo que deben tener confianza en lo que estamos haciendo. Dentro del Senado de la República estamos generando leyes y reformas constitucionales que en su inmensa mayoría han pasado y otras no. Sí. Se nos han quedado a la mitad del camino. Sí. Hay una en puerta, que es la de remuneraciones a los órganos constitucionales, que en el ¿Esa qué es, Oscar? Es disminuirles el salario a los consejeros del INE, por ejemplo, disminuirles que incluso metieron a las universidades, que es un tema que vamos a volver a enmendar la plana, pero no nos alcanza la mayoría calificada y por eso no ha sido parte de llevarla al Pleno del Senado y discutirla, porque necesitamos generar un consenso. Nosotros en el Senado estamos actuando con responsabilidad para México y con una gran responsabilidad para las instituciones. Pero entonces no hay un talante autoritario. No, definitivamente no. Esa es tu respuesta. Puede existir legisladores dentro del mismo Senado que compartan una ideología diferente a la que en este momento yo estoy expresando, porque es muy legítimo, pero no quiere decir que la mayoría tengamos una obsesión por que el Poder Ejecutivo concentre todo ese poder que ha costado muchas luchas y muchas conquistas ciudadanas y de un brochazo, porque además no nos alcanza. Ya se me acabó el tiempo, pero quiero que contestes. ¿Hay un talante autoritario, tú crees? Caminan como autoritarios, graznan como autoritarios, pues evidentemente son autoritarios. Esperemos, ojalá y me equivoque, pero la verdad es que lo que han hecho en este primer año demuestra que quieren una concentración del poder absoluto y eso no le ayuda a México ni a los mexicanos. Pues senadores, les agradezco muchísimo, Oscar, Eduardo, gracias por haber venido. Gracias, Kenia López, por haber venido. Gracias a usted, muy buenas noches, nos vemos mañana.